Y es como que a veces nosotros tenemos esta idea cuando tenemos sueños un poco abstractos y a la vez ambiciosos, porque realmente si tú me preguntas, para mí llegar a publicar un libro es algo ambicioso. O sea, yo creo que no es algo que todo el mundo logra. O sea, que creo que muchas personas a veces decimos, no, yo tengo el sueño de publicar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, como caer. O sea, me gusta mucho esa palabra porque la traducción literal se asocia con la caída. Me caí al amor. Sí. O sea, literal, caí en el amor. Definitivamente. Y me da mucha risa la expresión por precisamente los temas que trata. Que trata. Así que bueno, ya ahí le damos una pruebita. Así que si quieren imaginarse más, léanlo. Él sentía que era como una lupa sobre una historia mucho más grande. Ajá. Y que luego en la cabeza le tocaba, en su mente le tocaba como recrearse y tratar de complementar el universo detrás de la historia. Pero sí. Yo sentía como que, y eso me pasó en todos los cuentos, yo decía como que, pues pucha, yo siento que César está... Hola, hoy estamos en un nuevo episodio de Melissa de Cállate Leer. Realmente le vamos a dar la bienvenida a esta sección que es la entrevista. Estoy súper emocionada, espero que lo disfruten tanto como yo. Tenemos un invitado súper especial, mi amigo, tengo la fortuna de llamarlo mi amigo, sí. César Mora Moró, escritor barranquillero, colega mío de carrera, y bueno, vamos a darle la bienvenida. Ceci, bueno, vamos a darles un poquito de contexto, ¿no? Porque sería como muy barro dejarlos así escuetos. ¿Por qué estamos entrevistando a César? Aparte de que es un gran amigo mío, es una persona que admiro terriblemente. César es un escritor que ha publicado 2 libros ya. El primero, Al final del océano, que fue su primera novela publicada en el 2019. Un espectáculo. Y tenemos este, que es el que acaba de lanzar, Alas para lanzarme de un puente y volar. Miren esta ilustración tan espectacular. Realmente yo lo amo. O sea, lo admito 100%. De los 2, mi favorito, el nuevo. Ay, no, Meli, gracias. Sin pensarlo. Me emociona mucho como que te haya gustado y todo lo que me has dicho a este inicio. De verdad estoy muy emocionado por todo lo que vamos a hablar ahora. No, yo feliz de tenerte acá. Por eso es que estamos acá hablando con César. Realmente, a ver, y vamos a empezar de una vez, vamos a ir entrando un poquito en materia. Yo creo que hoy en día muchas personas tienen muchos sueños, incluyéndome, y sobre todo, digamos, en un mundo como la escritura, ¿no? Que aparentemente pensaría yo que en este contexto colombiano, barranquillero, parece ser un sueño poco aspiracional, el de la escritura. Así que quiero abrir la conversación preguntándote sobre tu construcción como artista. Ok. ¿Cómo llega la escritura a la vida de César? Yo creo que la escritura, y más que la escritura, de pronto el amor por la literatura, recuerdo que muy pequeño yo tenía unos cassettes que contaban cuentos clásicos de los hermanos Grimm. Ahora exactamente no recuerdo qué cuentos, pero sí me recuerdo a la de la grabadora reproduciendo estas historias y estos cuentos, y creo que de pronto en ese momento fue como mi primer acercamiento, mi primer gusto a la literatura. Después sí fui conociendo, llegando a otros autores, a otros libros, pero realmente no recuerdo como la primera vez en la que yo me planteé que quería ser escritora. Bueno, voy a metértela un poquito a la cucharada. O sea, yo creo, por lo menos, yo, Melissa, recuerdo, y no friegue, yo creo que todos aquí se pueden identificar de pronto conmigo, por lo menos, que las historias de los hermanos Grimm nos marcaron, por lo menos en Caracol, o sea, en las cadenas nacionales de televisión que también siempre las pasaban. O sea, eso era parte del domingo, del sábado cotidiano, si tú veías televisión nacional. O sea, no sé si era tu caso, pero por lo menos el mío sí fue así definitivamente. No, es cierto, y yo creo que de pronto este gusto por las historias, porque me gusta verlo así, como no tanto como gusto específico por los cuentos o por los libros, sino como por las historias, porque también te confieso que me gusta mucho, bueno, no te confieso porque tú sabes, me gustan mucho las series, las películas, porque me gusta como esos universos que construyen los autores, y siento que el libro, la película, la serie es simplemente como un formato para contar esas historias que los autores quieren compartir con un público. Y te hago la pregunta, o sea, cuando tú eras niñito, tú te veías como constantemente metiéndote en películas, o sea, como que recreando. Sí, transportándote tú como a esos universos, sí, pasa mucho. Ok. Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que César se encontró frente a una hoja de papel diciendo, yo voy a intentar escribir lo que se me está pasando por la cabeza? Yo creo que el primer acercamiento fue estando en el colegio.
Recuerdo que hay una profesora, una que se llama Katia de la Cruz, que ella estando en el colegio organizó un taller de escritura y era como un espacio voluntario. Entonces yo recuerdo que varios compañeros nos decidimos entrar al taller y ese fue como el primer momento específico en el que ya me puse en el ejercicio o en la tarea de escribir. Recuerdo que antes yo dibujaba mucho, entonces como que tenía muchas historias que quería contar, pero Ok. quizás como no sabía cómo contarlas o cómo empezar, las contaba de esta manera como muy caricaturesca, muy como estaba incluso como un cómic. Ok, Estaban las ok. distintas viñetas, los personajes, las situaciones. O sea, muy, muy como de la recreación de lo que a lo mejor veías en los periódicos. Sí, Ajá, ok, sí ok. me O gustaba sea, mucho. me imaginé, o sea, me dijiste eso y yo dije, ok, me imagino a César como que intentando recrear lo que veía en el periódico, diciendo como que, ay, bueno, De hecho, esto... me gustaba como ese suplemento que salía los domingos, no sé si todavía sale, Sí, sí, en todavía el que sale. están como las distintas historietas. Recuerdo que me gustaba mucho eso. Ok. Y mi primera forma de estar contando estas historias fue a través del dibujo. Recuerdo que en este taller estaría como en sexto, séptimo. Fue como el primer momento en el que ya empecé a escribir historias pensando más que todo en lo que otra persona, pensándola más que todo como ya desde la artesanía, como la corrección, la revisión, porque seguramente antes tenía otros cuentos, pero eran simplemente como, ni Ok. siquiera los pensaba como cuentos, sino historias que escribía y ya. ¿Nunca tuviste como una disyuntiva entre el dibujo y la escritura? No, o Qué sea, curioso, no, yo ¿no? creo que apenas aprendí, por decirlo así, o al menos apenas empecé a escribirlo, ya siento que me quedé con eso. Y a veces dibujo, pero realmente no. Me gustaría aprender a dibujar mejor, pero... No, bueno, tienes madera, o sea, yo que te he visto dibujar en persona y súper, Y como que recrearte. mamá, Sí. recrearme a mí y recrear a otras personas que te quedaron perfectas. No, pero sí, como que el gusto por el dibujo, sí lo... Me gustaría como seguir practicándolo, no lo he practicado tanto, pero sí, sí tienes razón en eso de que... Bueno, te quiero preguntar, o sea, me imagino yo a César estando en el colegio, o sea, terminando a punto de graduarse, o sea, ¿cómo César elige su carrera? Porque, ajá, estudiaste comunicación social y periodismo. Y Sí. aquí yo te hago una pregunta, como que, por ejemplo, ¿por qué comunicación, por qué no literatura? Bueno, eso fue como un debate muy grande que tuve realmente como en mis últimos años. Recuerdo que estando como en bachillerato me preguntaban qué quería estudiar y no sabía cómo responder, no tenía... Mencionaba distintas opciones que finalmente no escogí, pero la literatura y el gusto por contar historias también estaba presente. Por eso cuando ya llegué a 11 y decidí, no, me gustaba el periodismo incluso, por la idea de contar historias, porque siento que también los periodistas en su ejercicio diario están contando historias. Entonces yo creo que ese gusto por eso fue lo que me llevó a tomar como esa decisión común. Y yo, bueno, yo te pregunto algo slash como una forma de comentario. Dale. Y quiero saber si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo. Ok. Y es como que a veces nosotros tenemos esta idea cuando tenemos sueños un poco abstractos y a la vez ambiciosos, porque realmente si tú me preguntas, para mí llegar a publicar un libro es algo ambicioso, o sea, yo creo que no es algo que todo el mundo logra, o sea, que creo que muchas personas a veces decimos, no, yo tengo el sueño de publicar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí. Y es que me parece chévere, o sea, me parece chévere tenerte aquí como conversando porque nos quita un poco, nos desdibuja esa idea de el artista nace hecho, que realmente es como una especie de sofisma, o sea, como seres humanos nos vamos descubriendo en el proceso y vamos tomando decisiones que van de cierta forma acercándonos o alejándonos de lo que queremos. Pero es un poco así. Entonces, quiero saber si contigo, o sea, si te identificas con eso que estoy diciendo, que es Sí, yo como, creo que con lo que acabas de decir, creo que con lo que me quedó más es esa idea de que a partir de las acciones, de las actividades, de las decisiones que toma, uno puede acercarse o alejarse de eso que se plantea. no, y me parece bonito el hecho de que a lo mejor mira que en ese momento no tenías tan claro que querías ser escritor, pero tú dijiste, ok, o sea, esto me gusta, así que va como por aquí la cosa, o sea, Sí, no, y a partir, yo creo que cuando descubrí, por decirlo así, en ese espacio del taller, la idea de contar historias y de escribir, ahí fue como un gusto que siento que se fue aumentando a partir de la práctica. O sea, como que empecé a ok, escribir mucho, súper empecé a escribir valioso. bastante, y yo creo que lo que lleva finalmente a que uno logre un libro, sea como libro de cuentos, sea de poesía, yo siento que es el ejercicio de la práctica. Porque a partir de tú practicar es que tú logras realmente aprender. Entonces, eso por ejemplo, en mi caso, ha sido lo que más me ha ayudado. Yo trato como de escribir
trato de escribir todos los días, no escribo todos los días, Ok. pero sí hay momentos donde me pongo la tarea de, bueno, voy a escribir todas las noches, de tal momento a tal momento, o cuando tengo una historia en mente que me da muchas vueltas, eso me pasa mucho, que, por ejemplo, ahora mismo tengo varias historias que solamente debo sentarme como para tratar de darle formas, y tampoco es que tenga la historia en la mente y tal cual como la tengo, es como termina en el En el termina papel, escrita, exacto, claro. como que- Claro, porque el momento estás en el ejercicio, o sea, estás en el calor del acto y tú dices, mierda, esto como que va por aquí, como que va por allá. Y o en el sea. mismo, como en el mismo ejercicio, en el mismo curso, pasa algo muy chévere que es cuando un personaje O sea, se desdibuja de como tú lo tienes en tu mente. Ok. Y entonces como Porque que... cobra vida. Sí, yo siento que es algo así, como que puede estar sentado, puede iniciar en un personaje, en una idea, pero a medida que tú la vas escribiendo, desarrollando, esa misma idea va tomando su propia forma. Bueno, yo te quiero preguntar ahora que hablabas un poquito de ese llegar a publicar un libro, y es que me cuentes, por ejemplo, si una persona que está viendo este podcast ahora mismo quisiera publicar un libro, ¿cómo llega a la materialización de no solo de su producción creativa, sino de un producto? Es tu tangible de lo que tú has producido, o sea, de lo que tú has materializado con tu creatividad, con tu inspiración. Eh, ¿cómo haces? O sea, en la vida, o sea, hablando como de la parte práctica, ¿cómo una persona llega a publicar un libro? Por lo Bueno. menos desde tu experiencia. Bueno, en ambos casos la publicación surgió a partir de dos premios. O sea, la primera novela fue Al final del océano, que obtuvo un premio, el primer lugar en el premio de novela distrital de la Secretaría de Cultura aquí en Barranquilla, y fue a partir de ese premio que ya se logró la publicación, porque entre los requisitos del premio está entregar el producto, como mencionaste tú, ya como un libro. Entonces, en ambos casos fue a partir de ese premio que permitió que los libros llegaran a la luz, por decirlo así. ¿Eres partidario de la autopublicación? Me parece muy chévere los autores que deciden autopublicar, pero a veces siento que en el trabajo de la edición, en el trabajo de un corrector, en esa conversación con el editor, hay muchas cosas que quizás uno como autor no tiene en mente o no llega a esos temas, que de pronto un editor ya con su experiencia, con su trabajo, puede sugerirte cosas que a lo mejor sí tiene razón y funciona más como con el libro, porque Ok. siento que uno debe, el ejercicio de la escritura es una constante revisión y corrección. Siento que lo que tú escribes de primero, tal cual, es bueno porque tú lo estás sacando, lo estás materializando de esa forma, pero en muchos casos sí requiere de un ejercicio constante de revisión, de corrección, de ver qué palabra funciona mejor, de ver qué coma en qué lugar, de qué punto en qué lugar, para que, por decirlo así, la historia mantenga como un ritmo, el ritmo deseado. ¿Crees? Bueno, en realidad cuando yo leí este libro, este último que acabas de publicar, yo sentí una apuesta de crear peligrosamente de parte tuya. Sí, O sea, ¿en qué sentido? porque creo que acá, o sea, al final al final el océano, logramos a entrever un poco al César romántico, o sea, al César que tiene una inclinación grande y bella por las historias amorosas, pero en este lo dejas todo, o sea, la tiras toda y la sacas del estadio. Así que vamos a empezar a entrar en materia de una vez de esta novela tan espectacular. ¿Qué? De cuentos, perdón. Esta obra de cuentos. Y quiero empezar un poquito por esta dedicatoria que hice para Daniela, que disfrutas estas historias. Yo anoté aquí en mi cuaderno cuando estaba leyendo y te lo voy a decir. Preguntar quién es Daniela. No, a decirte que todos somos Daniela. Okay. Que todos disfrutamos estas historias. A mí me pasó algo en particular cuando yo lo estaba leyendo y era que yo sentía que era este tipo de historias o este tipo de vivencias que uno tiene y que uno se recrea todo el tiempo en su cabeza, ¿sí? Como que, por ejemplo, no sé, en realidad cuando las leía todas, porque el cuento, o sea, el cuento, creo, no sé si en su concepto, yo Okay. voy a decir barbaridades y tú me tú vas a corregir, exactamente. Tú Yo voy a decir hablando. voy a decir barbaridades. Pero para mí el cuento es como una pequeña cápsula de tiempo
O sea, un pequeño momento específico que es contado en una historia y amplificado en detalles. Okay. ¿Sí me explico? O sea, es como esa experiencia que te marca y que tú te rayas la cabeza como que reviviéndola, como que no quieres que termine, como que no quiero que se acabe, entonces, necesito plasmarla. O sea, eso fue lo que me pasó. Y yo creo que por lo menos yo, Melissa, disfruto mucho esas vivencias, disfruto mucho esas historias. Entonces yo te quería decir que todos somos Daniela. O sea, que todos disfrutamos estas historias. Me gusta mucho como eso que acabas de decir porque creo que me recordó también incluso un comentario que me hizo un amigo que me dijo que él sentía que al leer los cuentos, al ver las historias, él sentía que era como una lupa sobre una historia mucho más grande. Ajá. Y que luego en la cabeza le tocaba, en su mente le tocaba como recrearse y tratar de complementar el universo detrás de la historia. Pero sí. Yo sentía como que, y eso me pasó en todos los cuentos, yo decía como que, pues pucha, yo siento que César está como atrapando un fragmento o una emoción muy intensa de un personaje y la está plasmando a través de letras. O sea que eso me pareció un ejercicio impecable y hermoso y la cantidad de detalles con las que describías todo. Wow, o sea... No, Meli, gracias. Yo creo que también responde mucho a la naturaleza del cuento. Okay. Porque uno en la novela tiene el tiempo, por la extensión incluso uno puede extenderse más contando la historia, desarrollando más como el personaje. No, pero yo creo que responde a eso como que el cuento, por la misma brevedad, tiene que crearte el universo, con menos letras, tiene que tener la capacidad de permitirte construir ese universo, si esa es la intención del autor. Porque también hay cuentos donde realmente tú no sabes de qué van y también son súper geniales. Claro. Pero entonces sí, yo creo que esa podría ser como la explicación. Y hubo algo que a mí me pasó en todos los cuentos también y es que me dejaste súper picada. O sea, que sin duda ahí yo te digo, lograste por lo menos, al menos conmigo, atrapar 100% mi atención e imaginación para recrearme lo que venía después. Sí. Porque me dejas picada, o sea, comenzada. La definición de comenzada es este libro de cuentos. Definitivamente. Y me da mucha risa la expresión por precisamente los temas que trata. Cuentos, así que bueno, ya ahí les damos una pruebita. Así que si quieren imaginarse más, léanlo. Léanlo. Ay, no, qué risa. Bueno, quiero hablarte de algunos cuentos, si no de todos, pero voy a intentar tocar someramente algunos. Bueno, del baile. Hubo un tema en particular que a mí lo conecté mucho con el título del libro y fue el tema de la libertad, el deseo de la libertad de estos personajes en este contexto de guerra. Sí. Quiero que me cuentes, bueno, y aquí voy a evocar y voy a darles un secreto a las personas que nos están escuchando, y es que César y yo tuvimos una experiencia en común en Palenque, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y de hecho ahí fue donde nos hicimos mucho más cercanos. Sí, fue una experiencia muy chévere, haber tenido como esta oportunidad de conectarnos y conocernos y a partir de ahí desarrollar esta amistad. Yo sentí, o sea, cuando yo leí ese cuento, yo me acordé de nuestra experiencia en Palenque, o sea, y quiero que me lo confieses. ¿Te inspiraste o no te inspiraste? Te confieso que de hecho uno de los nombres de los personajes que aparecen dentro del cuento, hay una mujer que se llama Janis. ¡Claro! Pero ese no fue en Palenque, ese fue en Palenque. No, ese fue como en María la Baja. Ese fue pero es que realmente. Como toda esa experiencia, nosotros visitando los distintos lugares. Exacto, o sea, los diferentes municipios y se siente, ¿no? Yo lo sentí. Bueno, pues lo que pasa es que yo también lo viví contigo, pero yo lo sentí. Sí, exacto. O sea, yo lo sentí, yo lo viví. Vuelvo y retomo la pregunta. Dale. La pregunta, o sea, quiero hacerte. Yo lo conecté mucho con el título del libro, o sea, y es como ese deseo de libertad, o sea, el título del libro es Alas para lanzarme un puente y volar. O sea, y aquí, a pesar de que no dice Alas para lanzarme un puente y volar, yo vi la necesidad de libertad de los dos personajes y este realmente es un cuento particularmente intenso. Sí, porque ambos están escapando, entonces como que... Exacto. Sí se ve como esa idea de... Ambos están persiguiendo eso, además de todo lo que sucede en el cuento, que ya están como otros escenarios del conflicto armado, como están varios temas, pero sí como que se siento que es como... Y aquí en particular empiezas a plantear la posibilidad de los escenarios como el carnaval que permiten la libertad del ser humano. O sea, no digo que permiten, o sea, a ver, nosotros podemos ser libres en muchos contextos, pero yo creo que a muchas personas les gusta el carnaval, por lo menos acá de Barranquilla, porque les permite ser completamente ellos, o sea, como que
euforia total, libertad total de lo que somos, de lo que queremos ser, de todo. No, incluso ahora que mencionas eso, que no lo había pensado, con el mismo título del cuento, que se llama El baile, que tiene otro significado por lo que ocurre dentro, que ya los lectores van a saber por qué se llama el baile, pero sí tiene como esa relación Sí, bastante no me marcada cuenta, con, usted también. con el carnaval y como ese espacio para que esos dos personajes puedan Ay. ser libres en el sentido que... Sí, ocurre que en ese momento quieren, específico, sí. exactamente. Bueno, pasamos a Leo. De Leo me encantó el escenario cotidiano. O sea, yo creo que todos, no joda, yo me atrevo a admitir eso, que todos hemos sido Leo. O sea, no, todos hemos sido el que narra, porque Leo es el otro man. Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, Sí, todos hemos sido el otro man. El narrador. El narrador. O sea, yo en ese cuento, y bueno, y en ese cuento sí sale mi frase favorita, o una de mis frases favoritas de todo el libro, que la voy a leer, la verdad, porque quiero dejarlos picados. Porque yo cuando leí esa frase, yo quedé supremamente picada. Y dice, mis rodillas se apoyaron contra las suyas, ninguno se apartó, nuestros rostros estaban muy cerca, casi a la misma distancia en la que se roban los besos. Mira la misma distancia que tenemos ahorita. Bueno, tenemos que acercarnos más, pero sí. Total. No, este cuento en particular me pareció bastante intenso y me gustó mucho ver las partes en las que el narrador pensaba, o sea, tenía monólogos con él mismo sin que los demás supieran. O sea, que yo creo que eso es algo que muchas veces nos pasa. O sea, cuando dijiste, por ejemplo, quería que no llevara su celular, eso fue lo primero que agarró. Sí. O sea, también tenía esos momentos así como que fuertes, como de, no quiero que hagas eso, pero lo Sí. hace. O sea, tenía esos golpes, esas como contradicciones de cierta forma. Y aquí volvemos otra vez al tema del amor. Y aquí yo puse hablar un poquito del olvido y de la evasión. Porque es un cuento que, para mí este de hecho fue uno de los cuentos que más me dejó picada. Porque termina, esta vez no me devolvió ni una mirada. Súper fuerte, súper de despedida, de despedida, pero que no sabes tampoco qué puede pasar después, ¿no? Porque Sí. como estamos en un momento muy específico, pero te deja una sensación de, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? Increíble, increíble. Bueno, pasamos a música para el tarot. Y quiero que me cuentes como un poquito de eso. Bueno, en este cuento a oscuras, lo que yo más siento es no solo cómo vive ese amor las dos personas que están involucradas en la situación amorosa, sino cómo es visto desde la sociedad y desde las instituciones. Porque en este cuento también está el tema de las terapias de conversión. Porque la historia trata de dos hombres que están enamorados, dos hombres que están enamorados. Entonces aquí juega un papel cómo de pronto esa institución, sea familia, sea iglesia, juegan o afectan las dinámicas de esas dos personas. Increíble. Entonces siento que más que todo eso es lo que ocurre en esta historia. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu cuento favorito? Aquí una pausa activa después de hablar de varios de ellos. No, todos los cuentos me gustan por distintas razones. Voy a ser como el papá que dice que no tiene hijo favorito. Pero si tuviera que elegir uno, yo escogería Retratos Familiares. Okay. Porque fue un cuento que pensé, que inicialmente tenía la idea de que fuera una novela. Okay. Entonces es el cuento más largo del libro. Sí. Por eso, porque en mi mente pensé que iba a ser una historia mucho más larga, pero en el momento de escribirla ya me di cuenta que no tenía como la extensión que inicialmente pensé. Te hago una pregunta. ¿Por qué elegiste Alas para lanzarme de un puente y volar para titular como tal el libro? Bueno, yo creo que eso responde a dos cosas. Okay. Dentro del libro hay un cuento que se llama Alas para lanzarme de un puente. Okay. El libro, antes de decir como el título de todo el libro, estaba ese ay, ya he dicho mucho título. No, pero antes de decir como el título final, estaba ese cuento. El título del cuento se inspira en una frase de Frida Kahlo, okay, que dice: pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Entonces, en este caso, yo quería dejar como esa dualidad, tanto de la caída, pero también la capacidad de volar. Entonces, por eso es alas para lanzarme de un puente y volar, como para tener esa idea de, bueno, la caída, que es algo asociado con lo negativo, pero también las alas que permiten mantenernos a flotes, como por decirlo así, en las distintas situaciones que
que experimentan los personajes. No sé si el amor también termina siendo una caída y una subida. Ahora pienso en la palabra en inglés para enamorarse. Sí, claro, to fall in love. Sí, como caer. O sea, me gusta mucho esa palabra porque la traducción literal se asocia con la caída. Me caí al amor. Sí. O sea, literal, caí en el amor. Sí. Tremendo. Oye, sí. No, o sea que no había meditado como que en la conjugación de las palabras, pero tienes toda la razón. No me has preguntado, pero yo te haré la confesión. Aunque en realidad creo que te lo puedes imaginar. Creo que mis cuentos favoritos son dos: Música para el Tarot y Leo. No, de Leo me lo imaginé por todo lo que me contaste apenas lo leíste. Sí, de esos dos son mis cuentos favoritos, sin duda. Y solamente quiero una última confesión. Cuéntamelo. ¿Qué tan, o sea, César, por qué el amor, o sea, por qué el amor en ambas novelas? O sea, ¿por qué el amor como constante en ambos libros, perdón? Porque una es una novela y otra es un cuento. ¿Sabes qué me parece una buena pregunta? Porque ahora que lo pienso, muchos de los escritos que he hecho sí tienen como tema el amor, pero no se asociaría como a mi lectura de Cumbres Borrascosas, que fue una novela que leí muy temprano y que me fascinó. Entonces creo que me gusta mucho cómo explorar ese tema, porque siento que es tan complejo. Entonces me gusta... O sea, ¿crees que seguiremos leyendo de César más sobre el amor? Igual, estoy segura que también leeremos otras cosas porque la exploración es infinita y la producción creativa es muy amplia, pero me imagino yo que a lo mejor seguiremos leyendo sobre el amor. Sí, a lo mejor. Tengo como en mente otras historias en las que ya estoy trabajando, pero sí a lo mejor en esas historias también el amor está, de pronto no como tema central, pero sí está por ahí colado. César, te quiero mucho. No, yo también te quiero. Gracias, me he reído, lo he disfrutado. Yo también. Y de verdad espero que todos se conecten con este libro porque es un compilado de historias preciosas e increíbles. Y sobre todo los que son empedernidos románticos, mira, esto es un espectáculo, una joya. Gracias por estar aquí, gracias por ser mi primer invitado. No lo dije al principio, pero eres mi primer invitado y me siento feliz de estar acá contigo. Yo creo que yo estoy más feliz que tú por esta invitación, por este espacio, por ese honor de ser el primero. Entonces como que, no, Meli, muchas gracias. Vamos a despedirnos. Chao, chao.